abordar el concepto de territorio, ¿no? Justamente como un proceso de apropiación de diversos espacios, ¿no? Y con diversas finalidades, y que puede tener además una salida de múltiple carácter, ¿no? Es decir, puede ayudarnos a explicar dinámicas de corte económico, como se verá un poquito más adelante, de corte político o de corte también cultural, ¿no? Quizás una de las cosas que habría que decir es que una de las peculiaridades del territorio es no solo la diversidad de ámbitos que puede abarcar, sino también que se mueve en una cadena de articulación con diversos órdenes escalares, ¿no? Que esta es otra de sus propiedades. Y bueno, entonces para ello les propongo el siguiente recorrido, un encuadre contextual, ¿no? Como les comentaba, algunas definiciones de territorio. Después nos podríamos centrar en la propuesta de un geógrafo brasileño que me parece que condensa bien este planteamiento digamos, como un abordaje político del territorio desde perspectivas meramente geográficas, y dos ejemplos de cómo utilizar esta categoría también desde una perspectiva teórica que permita pensarlo como un proceso mucho más dinámico, ¿no? Sería el caso de un proceso de reterritorialización en contextos campesinos, ¿no? Justamente en el marco de las repercusiones de los procesos migratorios, ¿no? Como se verá, ahí hay una articulación interesante en ese caso entre procesos de conformación de comunidades en contextos políticos de agencia, ¿no? En relación a la formación de comunidades campesinas en exfincas, ¿no? En zonas de exfincas en el sur del país, y cómo después la migración viene a generar una serie de procesos de cambio sociopolítico a escala local, y hay una serie de procesos de parte de los mismos campesinos para tratar digamos, como de contener esta serie de efectos, o de por lo menos tratar de regular y administrar los procesos que genera los procesos migratorios, ¿no? Y el segundo tiene que ver con una cosa más reciente que he venido haciendo, que es justamente pensar la dimensión política del territorio desde el Estado, pero aquí quizás lo interesante sería justamente articularla con algunos de los planteamientos de Herzberg en torno a cómo pensar esto en términos no de un territorio clásico zona, es decir, como un bloque que se contiene, administra, ¿no? Y se regula el flujo de personas, objetos, mercancías, etcétera, sino pensarlo como una serie de dispositivos de redes de controles estratégicos de ciertos puntos, ¿no? Como se verá más adelante. También, por supuesto, si en algún momento de la plática quieren hacer alguna pregunta, pues ustedes me dicen con toda confianza, ¿no? Bueno, como ustedes saben, la geografía es una disciplina muy, muy antigua, ¿no? Digamos, su configuración como ciencia es relativamente bastante más reciente, pero sus orígenes sí tienen una historia de siglos. Y quizás aquí lo que hay que decir es que si seas, digamos, en esta idea de que la geografía de lo que se trata fundamentalmente es de pensar al hombre en el espacio, ¿no? Con su doble vertiente, es decir, como un producto antropogénico en términos socioeconómicos y políticos, pero también en relación con el medio biofísico, se ha valido de diversas categorías para pensar esta serie de relaciones del hombre en el mundo, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de la antropología que piensa las sociedades humanas no occidentales, o la sociología que pensará la conformación de una serie de órdenes sociales y relaciones sociales de la Europa moderna de finales del siglo XIX y principios del XX. En el caso de la geografía, lo fundamental es, digamos, esta perspectiva espacial, que es mucho más compleja de lo que estoy diciendo, pero que es uno de sus atributos fundamentales, ¿no? Y quizás la otra gran característica, digo, estoy siendo muy, muy reduccionista, tiene que ver tanto con, bueno, hay otras digamos, como dos grandes vertientes que son importantes, tiene que ver con esta comprensión del espacio, como decía antes, con su doble carácter humano y biofísico, ¿no? Y la tercera tendría que ver con la idea de la escala, ¿no? Yo creo que la de la escala es uno de los grandes aportes de las reflexiones de los geógrafos contemporáneos, ¿no? Porque nos permite desplazarnos en diversos órdenes y desde procesos muy micro hasta ámbitos macro, sin perder los procesos que concatenan uno al otro, ¿no? Digamos, y para valerse de esto, bueno, la geografía tampoco es una ciencia homogénea, tiene distintas escuelas, a semejanza de lo que acontece, por ejemplo, con la antropología.
digamos, hay unas escuelas occidentales francamente preponderantes, la anglófona, ¿no? Sobre todo Estados Unidos e Inglaterra, y la angloparlante, perdón, la francófona, ¿no? Sobre todo con Francia, pero también hay reflexiones interesantes de geógrafos canadienses o de algunos otros países europeos con habla francesa, ¿no? En este sentido, digamos, hay un consenso más o menos genérico hasta buena parte del siglo XX de que hay una serie de categorías que delineaban el hacer de esta disciplina, ¿no? El espacio, el lugar, la región, el paisaje y por supuesto el territorio. Pero una de las que más ha caracterizado sin duda es el espacio, ¿no? El espacio de alguna manera es una de las categorías ancla, ¿no? Y además porque ha sido tratado por grandes pensadores, no solo geógrafos, ¿no? Desde Henri Lefebvre, ¿no? Con la cuestión de concebir el espacio como resultado de un proceso de producción social, ¿no? Como una serie, como un entramado de relaciones sociales, hasta planteamientos más recientes como los de David Harvey, ¿no? Neil Smith, o incluso los de Doreen Massey en términos de una red de relaciones, ¿no? El caso de territorio es interesante porque además, en términos de su génesis, no tuvo una parte, digamos, como un boyante nacimiento en términos de la disciplina geográfica, pero recientemente se ha tenido un gran abordaje por parte de la geografía, sobre todo la de corte francófono, pero también anglófono. Y quizás habría que decir que una de las propuestas más interesantes desde mi punto de vista, sin duda también es la de la escuela latinoamericana, pero particularmente la brasileña, ¿no? En Brasil encontramos por lo menos 4 grandes geógrafos con propuestas muy, muy interesantes que de alguna manera condensan la forma en que han pensado diversas realidades latinoamericanas, ¿no? Por supuesto está Hasberg, ¿no? Con su propuesta que delinearé más adelante, pero también está Fernández, que ha tenido un trabajo muy intenso en términos de la geografía rural y de pensar la relación entre campesinado, agronegocios y cambios en los contextos rurales, pero también tenemos, por ejemplo, los planteamientos por ejemplo, de una articulación con los postulados de coloniales y de crítica colonial de Porto Goncalves con una vertiente también política autonomista de López de Sousa, ¿no? En este caso me voy a centrar más en el caso de Hasberg porque me parece que tiene elementos que, digamos, que son afines a una serie de procesos tanto en México como en algunas latitudes de Latinoamérica, ¿no? Y aquí, bueno, quizás solo decir que sí es preciso comentar que mucha de la génesis del uso de la categoría tiene que ver en el contexto de la, digamos, de la etapa tardía del proceso de construcción de los estados nacionales. El territorio surge como una categoría importante y útil, ¿no? Con un deliberado carácter político, porque además se asoció a una serie de procesos vinculados a lo que decía como la configuración del mapa de los estados nacionales, inicialmente de Europa Occidental y después de otras regiones del mundo, ¿no? Y que permitía pensar, por ejemplo, procesos como la soberanía, los límites internacionales, ¿no? O incluso accionarios territoriales del Estado en términos de, por ejemplo, las fronteras, ¿no? Esto explica un poco cómo su génesis se mueve mucho en el tenor de la política, pero como veremos, luego tendrá una expansión a otros ámbitos de la producción de conocimiento geográfico y de las ciencias sociales, ¿no? Aquí hay una serie de referencias, no son, digamos, para nada son las únicas, ¿no? Pero que de alguna manera nos permiten trazar esta genealogía de manera más o menos panorámica, ¿no? Ahora bien, lo que ha acontecido desde hace varias décadas es también que tenemos diversas maneras de leer el territorio y nos permite explicar diversos procesos, desde dinámicas de carácter económico, por ejemplo, procesos productivos, cambio en el sistema productivo, procesos de debacle económico, etcétera, hasta procesos muy elaborados de configuración identitaria étnica, por ejemplo, en pueblos indígenas, ¿no? O incluso, por ejemplo, también procesos clásicos del Estado Nacional, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, la construcción de fronteras o también, por ejemplo, el accionar del Estado en términos de los procesos de desarrollo, ¿no? Hay toda una línea sobre el territorio que seguramente ustedes conocen muy bien, que tiene que ver justamente con la idea de pensarlo como el Estado trata de generar una serie de líneas que permitan ordenar, normar, estructurar la vida socioeconómica, ¿no? Muy vinculado también a la idea de desarrollo. En esto ya no me voy a meter tanto, hay otros colegas, tanto de la UNAM como de otras universidades del país,
que se han centrado en estos abordajes, pero que en mi caso no es mi fuerte y no me voy a centrar mucho en esto. Pero quizás lo que sí hay que rescatar es esta idea de estas tres grandes vertientes, no son las únicas, pero son tres grandes vertientes. Una que tiene que ver con esta lectura jurídico-política, que les decía que tiene mucho que ver con el papel del Estado y que es una lectura desde el poder, en sentido clásico, ¿no? En donde el espacio, en donde el territorio se ve como un espacio delimitado y controlado a través del cual se ejerce un determinado poder, ¿no? Y que este generalmente se muestra o se manifiesta en términos materiales a través, por ejemplo, del acceso o la negación del acceso, la vigilancia, el control de cierto territorio en relación a que fuera usado, ¿no?, por ciertas poblaciones, para ciertas prácticas o para el tránsito de ciertos bienes, ¿no? Pero repito, esto no es exhaustivo, es más bien una categoría de carácter operacional que nos permite pensar diversos procesos. Sin duda, otra vertiente que ha sido importante, sobre todo en el caso de México, pero no solo, tiene que ver con las lecturas antropológicas del territorio, ¿no? Aquí no me voy a detener mucho, pero aquí hay una bibliografía muy extensa. Incluso hay una manera muy sui generis de pensar el territorio desde la antropología que tiene que ver más justamente con pensarlo desde las prácticas de ciertas poblaciones indígenas, de ciertos grupos indígenas, ¿no? Quizás aquí una de las cosas más interesantes es pensar que hay una serie de especificidad en la manera en la cual ciertos grupos indígenas se apropian el territorio, mucho pensado desde estas disciplinas en términos de lo que la antropología identificó como lo menos occidental de estos grupos, que tenía que ver con sus sistemas rituales, con sus sistemas de festividades, ¿no? Y que de alguna manera sí tenía una elaborada y compleja vinculación con el medio biofísico, ¿no? No me voy a detener tampoco mucho en esto, pero seguramente ustedes conocen trabajos bastante interesantes y sugerentes sobre la relación entre los ciclos climáticos, prácticas agrícolas, por ejemplo, y prácticas rituales, ¿no? Que esto es bastante, hay bastantes estudios sobre esto, por ejemplo, en el centro de México, y que tienen que ver con festividades tan importantes y connotadas como la fiesta de la Santa Cruz, el inicio de la cosecha, el fin de la cosecha, ¿no?, etcétera, y con pensar justamente esta relación de los pueblos indígenas con el medio biofísico en términos de una serie de relaciones no solo con un medio material de vida, sino con otra serie de entidades, ¿no? Digamos, con un carácter ontológico propio. Tampoco me voy a detener mucho en esto, pero sí hay que decir que es una literatura bastante importante en México con la que, bueno, con la que habría que dialogar en algún momento. Por lo pronto está este carácter, esta categoría de etnoterritorio que ha desarrollado bastante bien Barabás, pero repito, ya a nivel de los casos específicos de ciertos grupos étnicos hay un montón de trabajos que podrían analizarse, ¿no? Y quizás lo que hay que decir aquí es que también, de menos desde la perspectiva geográfica, algo que sí permite esta mirada es pensar de otra manera esta relación que por mucho tiempo fue importante en la antropología, en términos de un pueblo, un territorio, entendido como un fragmento del medio biofísico con el cual se tenía una relación, y una lengua y una cultura, ¿no? En donde justamente las manifestaciones simbólicas que daban lugar a los procesos identitarios de estos grupos tenían que ver con esta serie de complejas relaciones, ¿no? Y finalmente, otra definición que también es bastante recurrente es la que tiene que ver con un carácter económico, ¿no? Y aquí sí también hay una serie aquí hay herencias importantes que uno trae a colación y que uno acumula en términos de pensarlo, y es, por ejemplo, lo que tiene que ver justamente con cómo la relación con un medio específico permite la reproducción de las condiciones de vida, ¿no?, sociomateriales. En este sentido, por ejemplo, está todos los antecedentes digamos, no de manera directa, pero sí son un antecedente que habría que considerar con todo lo que tiene que ver con leer la tierra como un medio de vida que permite un modo de producción específico, ¿no? Economías mixtas de autosubsistencia, pero también con una pequeña parte de intercambio económico, ¿no? Y que además, generalmente también hay que decirlo, junto con junto con esta serie de ejes temáticas que estoy planteando, también hay un nivel escalar que es importante destacar. Por ejemplo, en este caso de las sociedades campesinas, sin duda los niveles micro de escala local eran muy importantes. En cambio, por ejemplo, con las lecturas
jurídico-políticas encontramos lecturas más bien de carácter macro que tienen que ver con las relaciones, pueden ser entre bloques de estados nacionales o entre cómo ciertas regiones de un estado nacional son controladas, ¿no? Por parte del poder central y o, en el caso de si son poderes federales, por determinados grupos de estados, ¿no? Me refiero a nivel de, bajando de escala, no del Estado Nacional, sino, por ejemplo, en México de las entidades federativas, ¿no? Ahora, bueno, dicho esto, esto nos permite ya entrar de lleno justamente con la propuesta que les quería hacer de pensarlo en términos de las apuestas de Rogero Hasberg, ¿no? Y aquí él lo que hace es justamente, quizás una de las cuestiones por las que es interesante el abordaje de Hasberg es porque nos permite tener una triple dimensión que explicaré más adelante. Es por un lado pensarlo por la dimensión política del territorio más allá del Estado Nacional, pero incorporando un eje que estructura la dimensión política de la vida en su sentido más amplio que tiene que ver con el poder, ¿no? La segunda es el carácter justamente de cambio en términos de pensarlo como un proceso histórico. Y la tercera tiene que ver justamente con dar centralidad de manera indirecta, tampoco es realmente el cometido de Hasberg, pero de alguna manera lo pone sobre la mesa, sobre quiénes son los sujetos sociales que se apropian del territorio, ¿no? ¿Quiénes son esos sujetos sociales, instituciones, colectivos, empresas, etcétera, ¿no? De alguna manera, una de las cuestiones que es importante en el caso de Hasberg, desde mi punto de vista, es que logra complejizar la mirada geográfica, que a veces tendía a difuminar el carácter eh, sí, el carácter de agencia de los sujetos que participan en estos procesos, ¿no? En el caso de Hasberg hay también una lectura muy interesante porque él justamente llega a sus planteamientos derivado del abordaje de su tesis doctoral, en donde encuentra un fenómeno que es muy sugerente porque lo que hace es cuestionar esta idea que se tenía del territorio de forma muy clásica, ¿no? Que era esta cuestión justamente del Estado Nacional, ¿no? Controlando una porción de territorio de manera extensiva en términos espaciales, pero también temporales, y que se pensaba mucho en términos como de un gran leviatán, ¿no? Que controlaba todo. Aquí no, lo que nos encontramos es que una de las apuestas interesantes de Hasberg es encontrar estos procesos de diferenciación, ¿no? Que veremos un poco más adelante. Y bueno, entonces él parte de una cosa que es básica digamos, en la forma en la como se ha concebido el territorio desde la geografía, y es la idea de que se trata de un constructo, ¿no? Que tiene una base material, ¿no? Esta base material es innegable, de esa se tiene que partir, pero sí se puede pensar de manera mucho más compleja la forma en la cual se piensa la relación entre esta base material, la relación y las relaciones que median digamos, a los sujetos sociales en cuestión, ¿no? Eh, Quizás también decir que como esta manera de pensar esto lo que nos va a posibilitar es justamente trascender esta mirada estadocéntrica, como dirán algunos, ¿no? Y bueno, y en este sentido él parte también de una lectura del territorio que tiene una genealogía intelectual interesante en la lectura del poder de Foucault. Tampoco esto es algo nuevo, esto es algo que ya había dicho Raffenstein, este geógrafo suizo, que últimamente ha cobrado mucho más relevancia, en donde él ya había tenido un planteamiento bastante interesante y de hecho mucho más robusto en términos de pensar una geografía del poder desde la territorialidad, ¿no? Pero bueno, el caso de Hasberg es importante sobre todo por las connotaciones del contexto donde surge, ¿no? Y que tiene que ver justamente con el abordaje en su tesis de procesos migratorios y de lo que él va a encontrar como otro tipo de relaciones entre poblaciones, territorio y Estado, ¿no? Y bueno, él trata de hacer este vínculo entre el ejercicio del poder, ¿no? Una de las cuestiones interesantes que él va a recuperar de Foucault es la idea de que romper con esta línea filosófica muy, muy heredera de la modernidad en la cual se pensaba en esta serie de grandes categorías esencialistas, ¿no? Ahistóricas, ¿no? Que tenían una extensión geográfica importante y que se pensaban un poco de alguna manera con cierta semejanza con lo que pasaba con las ciencias de la física en términos nomotético-deductivos, de que son teorías que parecería que no tienen límites ni geográficos
ni temporales, ¿no? Todos sabemos que en las ciencias sociales de lo que se trata es de pensar la teoría de otra manera y lo que va a encontrar, bueno, tanto Foucault como Hasber en el caso preciso del territorio, es que quizás en el caso del poder, más que pensarlo como una especie de objeto sobre que uno tiene encima, se trata más bien de pensarlo como una serie de condiciones y relaciones. Y concretamente en el caso de Hasber, cómo se expresa esto en términos del espacio, cómo se expresa materialmente en el espacio, ¿no? Evidentemente esto tiene que ver también con una cuestión de lectura de las asimetrías y las desigualdades entre las relaciones de los agentes y donde efectivamente hay que pensar al Estado como uno de los agentes fundamentales, pero no como el único, para nada, ¿no? Entonces, digamos que esta lectura permite lo que decía antes, trascender y dar lugar a otro tipo de lecturas del poder, ¿no? Eh, Ahora bien, él va a plantear que también, y esto es bastante sugerente porque muestra, digamos, cómo se desplaza su pensamiento en términos de la concepción del territorio. Eh, por un lado tenemos lo que él va a decir, hace una tipología que, bueno, que ha venido complejizando, ¿no? Pero que fundamentalmente tendría tres grandes ejes. El primero es esta idea del territorio zona, ¿no? Que es la idea de lo que les comentaba de un control sobre un espacio determinado de manera constante y extensiva, ¿no? Aquí la idea de la dimensión temporal y espacial es fundamental porque de la idea es esta de que hay digamos, todavía como una imagen de un agente de en este caso el Estado, que tiene esta especie como de control completo, monolítico, ¿no? Y que además se expresa a través de límites precisos con otros estados nacionales, como podrían ser las fronteras, y que de alguna manera, como repito, siempre ha sido uno de los temas fuertes, no solo de la geografía política, sino de las ciencias políticas, relaciones internacionales, etcétera, ¿no? El papel del Estado, digamos, de alguna manera, tanto interno como externo. Después va a plantear justamente la idea del territorio red, que se trata más bien de un territorio justamente en donde lo que se juega son las relaciones entre bienes, recursos y personas en términos de nodos específicos y que además nos ayuda a cuestionar esta idea digamos, de los límites monolíticos de las fronteras, ¿no? El territorio red de alguna manera lo que permite es pensar otros procesos, por ejemplo, desde la migración hasta los procesos de multilocalización de las transnacionales o, por ejemplo, las complejas dinámicas identitarias que se dan en términos de la movilidad geográfica de diversos grupos, ¿no? Y que esto también se viene bien con por ejemplo, con una crítica y aporte que hizo el transnacionalismo en términos de pensar cómo transgreder, trascender justamente las limitaciones del nacionalismo metodológico en términos de pensar que los procesos sociales se agotaban justamente en términos de las fronteras clásicas, ¿no? Y esto sabemos que no es así. O sea, las fronteras son dispositivos que crean diversas agencias, diversos agentes, instituciones, muchas de ellas el Estado, pero que de ninguna manera son, digamos, como el universo que acota y reduce algunos procesos, ¿no? Como los que decía, por ejemplo, la circulación de bienes, los procesos identitarios o la circulación, por ejemplo, de información, ¿no? Y las otras dos grandes apuestas que son interesantes y que tienen que ver con la discusión de escala que les decía son, por un lado, la idea de territorios macro, justamente como el Estado, o de territorios micro, ¿no? En el caso de por ejemplo, de los órdenes micropolíticos locales, las comunidades, las localidades, y que justamente por eso trataré más adelante de aterrizar en términos de dos ejemplos concretos, ¿no? Bueno, si quieren, para ir cerrando esta primera parte, un poco diré cómo cierra Hasber y cómo de alguna manera estos andamiajes nos permiten pensar procesos muy concretos. Una de las apuestas que es interesante de Hasber es la idea de que, por un lado, de pensar una categoría que él no crea y que había empezado a circular, que digamos que uno digamos, de los autores que los empezaron a usar de manera importante y lo difundieron fueron Deleuze y Guattari, pero que quizás sí habría que decir que Hasber hace una serie de acotaciones importantes que no está por demás tener en cuenta. Se trata justamente del proceso de desterritorialización, ¿no? Hasber lo que va a hacer es un recorrido y va a decir que la desterritorialización se ha pensado en diversos ámbitos, la economía, la cultura, también en términos sociales, y que además alude justamente a esto que les había comentado, cómo pensar que ciertos procesos ya no pueden ser explicados en términos clásicos
de localizaciones específicas en términos del orden político administrativo vigente, ¿no? Es decir, sabemos que hay actividades económicas que no podemos pensarlas ni en términos de municipios o entidades federativas o de estados nacionales, ¿no? Sino que hay que pensarlas en términos de regiones de países, ¿no? Por ejemplo, lo que tiene que ver con el funcionamiento de las transnacionales, que incluso hay unas tienen un carácter claramente global, ¿no? O por ejemplo, los procesos identitarios, ¿no? Ustedes seguramente han leído y conocen bien los casos de las ceremonias de corte transnacional que se dan en comunidades hermanas, por ejemplo, en California o en Oaxaca, con los mixtecos, ¿no? En donde vemos que hay una relación muy intensa que no está mediada o que no está limitada o acotada meramente por las fronteras, sino que tiene también otras lógicas que las trascienden, ¿no? Pero aquí Hasber sí va a ser muy preciso en términos de decir que la desterritorialización no significa que los procesos ocurran en una especie de estratosfera amorfa en donde todo se mueve y no pareciera haber puntos fijos, ¿no? No, lo que él va a decir es que una cosa es que no acontezcan las cosas en términos de un nodo concreto o de un par de nodos, pero que siempre tiene una relación, ¿no? O sea, siempre se construye una relación con el territorio y en ese sentido de lo que se trata es justamente de pensar cómo se reconfiguran esos vínculos, ¿no? Claro, y esos vínculos pueden trascender ahora de una localidad a un grupo de localidades e incluso dentro de ese grupo de localidades puede haber nodos que están en otro país, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido lo que hace con esta apuesta es justamente pensar además no solo trascender estas limitaciones de pensar la geografía y el territorio desde el orden político, económico, administrativo del Estado Nacional, sino también pensar otras dos dimensiones. Por un lado es la idea de que los procesos de construcción del territorio tienen lógicas, se enmarcan dentro de procesos históricos y que en ese sentido las líneas diacrónicas son importantes y hay que considerarlas. Nosotros sabemos incluso que el Estado Nacional es una construcción relativamente moderna y reciente y que no siempre fueron los órdenes mediante los cuales se ordenó los procesos políticos, ni demográficos, ni económicos en el mundo, ¿no? Previo al Estado Nacional hubo otras formas de organización y ahora, por ejemplo, con el inicio de este siglo vemos que el Estado Nacional, si bien juega un papel fundamental, no es el único, ¿no? Entonces, esta dimensión temporal de la desterritorialización es fundamental. Y finalmente, la otra cuestión que es importante es que nos muestra que no hay un solo actor, ¿no? Sino que puede haber procesos en los cuales diversos agentes, diversos actores se empiezan a disputar el territorio. Estas disputas pueden ser conflictos abiertos o pueden ser situaciones de tensión en donde puede haber coexistencias de diversas lógicas territoriales, ¿no? Y de ahí justamente que cierre con algo que es muy interesante y sugerente y que es algo que de alguna manera otras disciplinas como la antropología y la sociología ya habían visto en términos de la multiterritorialidad y es la idea de que en un mismo espacio acotado, ¿no? Que puede tener diversas escalas, diversas dimensiones, pueden coexistir diversos grupos y que cada uno de estos grupos tenga diversas lógicas de apropiación de ese espacio, ¿no? Que puedan coexistir o puedan tener vínculos de tensión en una gradiente que va desde la tensión hasta el conflicto abierto, ¿no? Y bueno, él va a pensar también que esta multiterritorialidad puede tener dos vertientes, ¿no? Una que él llamará sucesiva y otra que él va a llamar superpuesta. La sucesiva tiene que ver cuando, por ejemplo, colindan dos tipos diferentes de territorios y uno puede pasar de uno a otro, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo interesante es cuando uno llega a una zona fronteriza, uno se encuentra claramente con lógicas que trascienden el mero ámbito local, pero también una serie de dinámicas nacionales y que se enmarcan en cuestiones de binacionales o regionales en términos de un grupo de países, ¿no? O por ejemplo, él dirá, cuando sales de un microorden, por ejemplo, de una escuela, y sales a otro tipo de orden de carácter un poco más macro, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, salir a un orden espacial controlado por el Estado que tiene una dimensión mucho más amplia, ¿no? La sucesiva, en cambio, tiene un carácter interesante porque la superpuesta tiene un carácter interesante porque esto muestra también una serie de fenómenos contemporáneos interesantes y que puede ser también desde el caso de la frontera, ¿no? En el caso donde encontramos grupos que tienen lógicas muy locales, muy arraigadas, ¿no? Los nativos de las fronteras, pero donde en un mismo punto podemos encontrar lógicas de circulación de bienes importantes.
¿no? O sea, por ejemplo, pensemos en ciudades que tienen una fuerte arraigo y una fuerte identidad local, ¿no? En ciudades fronterizas con una historia sociocultural de relativa larga data, ¿no? Como puede ser Ciudad Juárez, ¿no? Que tiene, digamos, de las ciudades fronterizas es una de las que tiene una historicidad importante, ¿no? Sabemos que es mucho más reducida que en términos de otros centros urbanos del centro del país, pero que tiene una identidad interesante propia, pero que ahí mismo vemos lógicas que tienen otro sentido, como pueden ser las de carácter global en términos de los flujos de ciertos bienes, ¿no? Y propias de las ciudades fronterizas. O incluso, por ejemplo, pensemos en contextos de conflicto, cuando hay situaciones de megaproyectos en donde podemos encontrar dinámicas relacionadas donde podemos encontrar dinámicas muy relacionadas a lógicas específicas de carácter étnico indígena, ¿no? Pero también encontramos, por ejemplo, procesos de extractivismo de carácter transnacional global como pueden ser las mineras, ¿no? Y en un mismo espacio muy acotado podemos encontrar esta diversidad de lógicas, a la que podríamos sumar, por ejemplo, también la del Estado, en términos de si favorece o no ese tipo de megaproyectos, ¿no? Entonces, de alguna manera, me parece que la apuesta de Hasber permite de alguna manera pensar procesos contemporáneos mucho más complejos. Bueno, dicho esto, Carlos, tú me dices cómo vamos, según yo llevo media hora. Si quieres voy cerrando y como en unos 8 o 10 minutos para mostrarles dos ejemplos de cómo aterrizar esto. ¿Les parece Sí, bien? está bien. Sí, ¿Sí? está bien con los ejemplos, así en el tiempo que me comentas. Va. Sí. Y bueno, quizás este ejemplo es uno interesante, que es resultado también del proyecto que mencionó, de uno de los proyectos que mencionó Carlos. Este es un ejemplo muy interesante porque yo empecé a trabajar en esta zona de la sur de México desde hace cerca de 2 décadas. Y ahí lo que inicialmente se observó era un proceso muy interesante de agencia política donde había comunidades campesinas de ascendencia indígena, ¿no? De pueblos mayas chiapanecos, ¿no? Con formas de organización propios, ¿no? Ya había habido un proceso de cambio y diversificación cultural, pero todavía se conservaban formas de organización propias, donde lo que encontramos es que en una zona de fincas, ¿no? De fincas cafetaleras, de maíz, de caña, etcétera, se empezaron a dar procesos de colonización y luego de fundación de ejidos, ¿no? Estos ejidos, con base en esta historia de que muchos de sus familiares fueron trabajadores en fincas, fueron peones, ¿no? Con condiciones muy similares a las de la esclavitud, como ustedes bien saben, ¿no? Con condiciones de exclusión muy, muy agudas, ¿no? Empezaron a fundar estas comunidades en ejidos propiamente, en donde el valor de la vida colectiva era fundamental, ¿no? Porque se generó en términos tanto de una agencia política, es decir, muchos de ellos fueron a realizar diversos trámites con diversos niveles estatales, lograron que se les dotara de tierras, algunos de ellos incluso fueron pequeños propietarios y pudieron comprarlas mediante su trabajo, y entonces se configuró una identidad política interesante que tenía que ver por un lado también con procesos de catequesis, ¿no? En términos del impacto, por ejemplo, de la diócesis de San Cristóbal en la zona, pero también en términos de que muchos de estos procesos de fundación de comunidades y ejidos fueron resultados de su agencia y de su accionar, ¿no? Entonces la comunidad era el reflejo de este proyecto colectivo que les había permitido, digamos, dejar atrás este pasado en las fincas y que además se erigía en relación con una posición muy clara, ¿no? Mientras el finquero era un citadino, bueno, generalmente ellos le decían Cashlán, lo identificaban con citadino, no necesariamente un citadino, con una serie de valores, ¿no? Que los explotaba, que los discriminaba, que los excluía. La comunidad se manifestaba, por otro lado, justamente como lo opuesto, ¿no? Como un espacio colectivo en donde se reconocían a ellos mismos y donde además esta especie de relaciones de sociales fuertes, cohesionadas, les permitían remontar una serie de adversidades, ¿no? Esto fue más o menos en las décadas finales del siglo XX. Eran comunidades campesinas con economías más o menos similares a las que seguramente muchos de ustedes ya conocen del sur del país. Eran economías de autosubsistencia,
con un pequeño excedente para venta en el caso del maíz y del frijol, pero fundamentalmente el maíz y el frijol era para autoconsumo. Y tenían además pequeñas producciones de café. El café sí está destinado fundamentalmente para venta, y una muy pequeña porción para el autoconsumo, ¿no? Pero en el contexto de finales del 20, tanto por la caída internacional de los precios del café como por una serie de fenómenos climatológicos, pero también biológicos, ¿no? Se empieza a manifestar el cambio en el ciclo de lluvias en algunas zonas de Chiapas, y también empieza a haber digamos, una dispersión generalizada de la roya en ciertos lugares, ¿no? Decae muchísimo tanto el precio del café como la producción, ¿no? En relación a estos tres procesos que les digo, de carácter internacional de la caída del precio del café, y la otra de la relación con el medio biofísico, ¿no? Y de la roya. Entonces, lo que encontramos es que empieza a surgir un proceso migratorio muy acelerado. Chiapas era una entidad que tenía una historia migratoria muy interna y muy regional, pero solo en términos de la península de Yucatán. Varios de ellos fueron a trabajar a grandes centros turísticos, ¿no? A Cancún, etcétera, pero no tenía realmente una migración importante hacia Estados Unidos, no figuraba de menos digamos, en la literatura, y justo hacia mediados de los 90 empieza a surgir en ciertos lugares, y después empieza a dar un proceso muy muy rápido y vertiginoso de crecimiento, pero muy muy rápido. Para que se den una idea, entre el 95 y el 2005 multiplicó por más de 40 veces el ingreso en remesas a nivel de entidad federativa, ¿no? Que este crecimiento no lo mostró ningún otro estado. Y lo que se empezó a ver es que en ciertos lugares empezó a haber cambios. Entonces lo que se hizo fue un estudio que lo que pretendía era pensar qué pasaba con la comunidad en términos de tres ejes fundamentales para observar el territorio en relación a la migración: con los procesos productivos, con la milpa en específico, con la familia y con la comunidad, es decir, con todo aquello que tenía que ver con el proyecto colectivo, tanto en términos religiosos como políticos de organización a escala local, o sea, los linderos con otros ejidos, las asambleas comunitarias, ¿no? Todo lo que tiene que ver con cómo se normaba la vida de la comunidad, ¿no? Y aquí hubo una cosa que fue muy interesante, porque lo que se observó es contrario a lo que sugería la literatura de, por ejemplo, del Bajío, que lo que decía es que la migración genera procesos de cambio muy, muy agudos, ¿no? Y que tienen a veces un carácter irreversible, ¿no? Como el envejecimiento de la población, la feminización de la población, el deterioro productivo, ¿no? El cambio de las actividades, de muchas actividades, por ejemplo, de ciclos productivos agrícolas, por ejemplo, a pequeños emprendimientos que tienen que ver con tienditas, ¿no? Aquí lo que observamos fue justamente no lo contrario, pero lo que observamos es que en el caso de la comunidad donde se llevó a cabo el estudio, una comunidad campesina además de poco menos de medio millar de personas, encontramos que si bien había esta fuerza de cambio importante, la misma comunidad lo que hizo fue generar una serie de procesos de carácter muy interno para contener esto, ¿no? Y lo que hizo fundamentalmente fueron tres cosas: fue normar el proceso migratorio. Lo que se hizo fue que las personas para irse tenían que pedir un permiso, ¿no? Y una vez que se iban tenían que seguir cumpliendo sus obligaciones comunitarias. Si no las cumplían, se volvían acreedores a una serie de sanciones y eventualmente podían perder sus derechos, ¿no? Y entonces, como ven en la diapositiva, en lugar de que se den estos procesos que sí se dieron en otros lugares del país de reducción de los procesos productivos, deterioro del ejido y las prácticas comunitarias, y debilitamiento de la organización sociopolítica, estoy pensando, por ejemplo, en que las asambleas fueran mucho menos efectivas para normar la vida social, que los trabajos ejidales se deterioraran o fueran mucho menos preponderantes. Observamos que se logró, digamos, de alguna manera mantener el ritmo y la capacidad de intervención de la asamblea comunitaria, de la organización ejidal, pero también de los procesos productivos, ¿no? Aquí no me voy a detener mucho porque ahora sí estoy sobre el tiempo, y si quieren cierro con 2 minutos en el otro ejemplo, pero sí, lo que sí observamos, por ejemplo, fue que las mismas familias y la comunidad se autonormó. La comunidad puso lo que les decía, un proceso para el cual te tenías que ir y te tenías que cumplir una serie de normas, y las familias también hicieron este ejercicio similar. Por ejemplo, los familiares de los migrantes siguieron cultivando la tierra y se hicieron cargo, por ejemplo, de la esposa y de los hijos de los migrantes que estaban en Estados Unidos, ¿no?
Y cierro con este breve ejemplo y digamos, este es el proyecto más reciente y de hecho este podría hablar más, pero voy a tratar de ser mucho más sintético. Este es un ejemplo de la capacidad de control del territorio desde el Estado, ¿no? Como ustedes saben, hay procesos migratorios que van en tránsito por México, sobre todo el norte de Centroamérica, que quieren llegar a Estados Unidos. Y de alguna manera lo que muestra este proyecto, con estos dos mapas en específicos, lo que trato de mostrar es que el Estado mexicano, el gobierno mexicano, justamente por la presión de los dos últimos gobiernos gringos, el de Trump y el actual, ha tenido una política migratoria mucho más agresiva y de contención. De la idea de la política de puertas abiertas con la que se inició esta administración, se cambió rápidamente a una política migratoria de normar, controlar y regular los flujos, que en el fondo tiene que ver con contenerlos. Esta sí hay que decirlo de manera clara, es una agenda estadounidense, ¿no? Se sabe y está documentado que hay presiones muy claras desde Estados Unidos que lo que hace es pensar que, que a México se recorran, como ven en el mapa, las fronteras de Estados Unidos de facto. No hablo en términos soberanos, nacionales, sino en términos de facto. Y entonces lo que observamos estos mapas muestran de alguna manera cuáles son los estados donde se llevan a cabo la mayor detención y el mayor número de detenciones y deportaciones. Los que están en rojo son los detenidos y los que están en morado son los deportados. Y como ven, lo que observamos es que hay lógicas. Aquí lo que yo intento mostrar es cómo el Estado no solo tiene lógicas de territorio zona, sino también de territorio red. Entonces, aquí observamos que hay una selectividad geográfica territorial muy, muy importante en ciertos lugares. Por ejemplo, Chiapas. Chiapas es uno de los estados que concentra el mayor número de detenidos y deportados y que tiene que ver con una lectura del territorio mucho más estratégica y acuciosa, ¿no? Entonces, tenemos el caso de que en 2019, perdón, durante los años de pandemia 20 y 21, esto se acentuó y que los lugares clásicos de las rutas migratorias y los puertos de entrada fueron también los lugares de mayor procesos de detención y contención migratoria a través del ejercicio del control migratorio, de expresiones territoriales, mediante el ejercicio de la ley migratoria, ¿no? Las detenciones y las deportaciones. Y bueno, si te parece bien, Carlos, mejor le dejo aquí y abrimos el espacio de discusión. Esto más o menos expresa lo mismo. Y estas son una serie de líneas con las que cierro en 30 segundos. La primera es, como ven, la categoría de territorio es compleja, es diversa y puede ayudarnos a pensar distintos procesos. La segunda es justamente esta vertiente política nos permite explorar diversos procesos de apropiación desde diversas instituciones y actores y tiene una capacidad de articulación importante en términos de las escalas, de lo que les decía. Podemos ver desde procesos muy micro, como el caso de los campesinos que les dije en Chiapas, hasta procesos macro, como los procesos de contención territorial, ¿no? Pero como ven, también nos permite ver desde procesos estatales, ¿no? Como este último caso, o procesos que tienen que ver con sujetos con otras agencias y capacidades como los campesinos. Y si te parece bien, yo le dejaría aquí, Carlos.